Hola y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy en esta clase vamos a seguir con la prueba de inglés, pero tengo otras preguntas. Ahorita solo tengo preguntas de 3 niveles, que es el A1 principiante, A2 que es intermedio bajo, y B1 que es el intermedio, el nivel intermedio. So, son A1 principiante, A2 intermedio bajo y el B1 que es intermedio. Los que vamos a ver quién tenemos en el chat. Si quieren participar en el quiz, tienen que estar, la idea es hacer el quiz y si hay problemas con las respuestas, explicarlo. Así puedo ver qué problemas que personas tienen y puedo explicar los temas un poco, no solo hacer el quiz. Voy a hacer pregunta por pregunta y explicar las respuestas. Si quieren participar en el chat y dar las respuestas en el chat, tienen que estar unidos a este canal. Para unir el canal simplemente depende en qué estás usando, celular o qué, pero más o menos aquí en el tablet dice join. Si estás en un celular va a decir, el tuyo probablemente está en español y va a decir unirse, creo, unirse. O también pueden hacer un clic en la descripción. Si estás en la computadora va a estar tal vez en otro lugar. Para empezar, vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Joaquín de Colombia. Antes había Rafael. No sé si Rafael sigues ahí o no. Déjame ver. Tenemos Rocky, tenemos Roberto de Argentina, tenemos Roque de Argentina, tenemos Joaquín de Colombia, y antes había Rafael, creo que de México, pero no recuerdo, tal vez es nuevo, pero ya no veo Rafael. Vamos a empezar con el quiz. Déjame mover aquí, más o menos ahí creo, o tal vez es mejor abajo, probablemente mejor ahí. Y vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar con preguntas del nivel A1. Nivel A1. Creo que tengo 15 preguntas del nivel A1. Ok, también tenemos Rafael de México. Lo que debería hacer, porque también en esas clases en vivo en que pueden participar solo las personas que están unidos al canal, también debería tener un concurso cada semana en cada clase para ganar una inscripción a mi curso de inglés.com, que tiene un valor de $20. Pero ¿quién tiene ahorita? Joaquín, creo que Joaquín tiene, Rocky tiene, Rafael, Patricia, hi Patricia. Patricia no, sí tiene también, entonces Roberto no tiene y Rafael no creo. Entonces en este momento es entre esas dos personas lo que tiene las más respuestas correctas. A ver si tengo una pluma, porque es mejor escribir esas cosas en un papel en cambio de ponerlos en la pantalla, es más fácil. Entonces creo que el concurso ahorita está entre Rafael o Roberto. Tú tienes también, creo, ¿no? Pero vamos a hacerlo y lo voy a... Si me pueden decir en el chat si tienen la inscripción a Inglés con Richard. Y si no, Roberto tiene, sí, creo que todos tienen, solo es Rafael
Entonces, si alguien más quiere unir, ya tienen la oportunidad. Ahorita solo es Rafael que no tiene, creo. Vamos a empezar con las preguntas. Escoge la respuesta correcta de esos. Tienen 3 posibilidades. A, B o C. Where are you from? What is your from? What from are you? ¿Cuál es la respuesta correcta? Y Joaquín tiene la respuesta correcta. Where are you from? Es una pregunta para empezar muy fácil. Aquí estamos en el pregunta en el presente simple con el verbo be. Pregunta en el presente simple con el verbo be. Y este es la respuesta correcta. Where are you from? Where are you from? Let's put it in green. So, si están en el... Si están... Oh, está muy chiquito, ¿no? Déjame hacerlo más grande. That's better, yeah. Porque si estás en un C. Ni lo veo en el tablet. I think that's better. Yeah, I can see it in the tablet now. Let me move that up there, but I'll have to make it smaller. Let's make this wider, sorry. Because otherwise, let's make, that's it. Now let's make it bigger. Sí, pues por los que están en celulares no van a ver nada. Ahorita debería, creo que es más o menos bien. Okay, question number 2. Are you French? Es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Yes, I is. Yes, he is. Yes, I am. And Joaquín, Patricia, everybody has la respuesta correcta. Aquí estamos tratando de respuestas. Ya no puedo hacerlo verde, es el problema. La respuesta aquí es yes, I am. Yes, I am. Porque es respuesta corta. En el presente simple con el verbo be. Are you French? Yes, I am. Number 3. He live on London. He live in London. He lives in London. Who's got the answer? He lives in London from Joaquin. Joaquin in Colombia. He lives in London from Roberto, from Patricia in Spain. Patricia, he lives in Linden. It's not Linden, no, it's London. And Roberto put he lives in Londos. No, the answer is C. Yes, he lives in London. Number 4, I don't like coffee. Perdón, I did it, no expliqué esta pregunta. Es en el presente simple. Recuerden, en el presente simple siempre tenemos que agregar el S a la tercera persona. No puedo. A la tercera persona singular. So, cuando estamos haciendo el presente simple es I, you. Cuando el sujeto es I, you, we. I, you, we, they. Simplemente es live. Pero cuando el sujeto es he, she or it, tenemos que usar el S. He, she or it is lives. Este es el presente simple. Number 4. I don't like coffee. I doesn't like coffee. I does like coffee. What's the answer? I don't like coffee. Yeah, este es el correcto. Este es presente simple tiempo negativo. So, cuando tenemos aquí tenemos la afirmación. En el negativo es
I, you, we, they y el verbo auxiliar don't y después el verbo principal. Y cuando el sujeto es he, she o it, tenemos que poner el verbo auxiliar doesn't like. Aquí no tenemos el S, porque en la afirmación tenemos que poner el S en la tercera persona singular, pero en el negativo usamos el auxiliar doesn't en cambio de don't. I don't like coffee. He doesn't like coffee. Number 6. George has... number 5. He goes to work in bus. He goes to work by bus. He goes to work by the bus. Joaquin says he goes to work in bus. No. Este no es. Patricia says he goes to work by bus. He goes to work by bus. Aquí es preposiciones y este es más difícil. Primero, podemos decir on the bus. Por ejemplo, también a veces podemos decir in the bus, pero esa es otra, generalmente con bus, con esas preposiciones. We say, for example, I am on the bus, or con transporte generalmente es on the bus, on the plane, on the train, por ejemplo. Fija aquí que el verbo es I am on the bus, I am on the train. Y con el carro es I am in the car. Okay. Aquí no estamos diciendo I am, estamos diciendo he goes to work, es como viaje al trabajo. En ese caso tenemos que usar la preposición by. Es como en español por. Viajo por autobús, viajo por tren. En ese caso, I go or I travel by car, train, plane, bicycle. No importa el transporte en este caso. Si vas a I go or I travel, entonces la preposición es by. Joaquín puse he goes to work in bus. La preposición normal con bus, plane, train es on the bus, on the plane, on the train. Pero si quieres estar específico que algo pasó adentro del bus, se puede decir in the bus. Somebody, ahorita no estoy seguro ni eso yo. Estoy pensando de un ejemplo. Si something happens, no, generalmente con bus is on, or siempre on. There was somebody fainted on the bus. Pero con plane sí se puede, por ejemplo, si algo pasa en el avión, puedes decir we were stuck inside. Creo que hay algunos casos, pero no puedo pensar en buenos ejemplos. Lo mejor es que siempre uses on con bus, plane, train. No puedo pensar en un buen ejemplo ahorita de que cómo pueden usar in. Creo que en algunos casos sí, pero no pienso de un ejemplo. So, generalmente la regla es on the bus, on the plane, on the train, in the car, in the taxi, but travel by. Number 6. We already got some answers for number 6. George has a very big car. George has a very big car. George has a very big car. Roberto, Patricia, and Joaquin, and Rocky. Everybody has the correct answer. That's very good. That means maybe they're paying attention. George has a very big car. What are the answers? This is the one. This is the one that is correct. El C. Obviamente aquí la diferencia entre el B, primer B está mal, porque tiene el verbo en el fin.
obviamente. En inglés el verbo no viene en el fin así. Es sujeto, verbo. La diferencia entre el a y el se es aquí tenemos el artículo a. So aquí tenemos que usar el artículo. George has a very big car. No podemos omitirlo. Por eso el a está mal y el b está completamente mal. La próxima es number 7. Do you speak English? Yes, we do. Yes, we don't. Yes, they do. Yes, we do es la respuesta. Aquí es otra respuesta corta. Y aquí tenemos la primera pregunta en el presente simple. Aquí tenemos el presente simple. Vimos la afirmación, vimos el negativo. Ya vamos a agregar la pregunta. Siempre en la pregunta tenemos que usar do cuando el sujeto es el I, you, we o they. Después el verbo. Do you speak English? Y cuando es el he, she o it, tenemos que usar el does. Does he, she or it speak? Good. What's the next one then? The next one is number 8. Look at that house over here. Look at that house over there. Look at that house under there. Which one is correct? Remember, if you want to join the chat, si quieren unirse el chat, tiene que unirse el canal. Si no, escribe tus respuestas y revísalos ahí. Look at the house over there, says Rafael, and says Joaquin. Yeah, the correct answer is look at that house over there. Look at that house over there. Mira esa casa por ahí. O por ahí, sí. Yeah. Look at that house under there. No, because under is debajo. Debajo. No puedes tener una casa debajo. And look at that house over here. No, porque estás diciendo look over there, por ahí, no por aquí, no. So la respuesta es el B. Number 9. He Italian, he not Polish. He is Italian, he isn't Polish. They is Italian, they isn't Polish. Who's got the correct answer? Who's got the correct answer? No ves. Why not? Why can't you see, Roberto? ¿Por qué no ves? Aquí parece bien. So we have Joaquin. He is Italian. He isn't Polish. He is Italian. Yeah, eso es la respuesta correcta. Primero en el A no tenemos un verbo aquí. He Italian. Es como se dice en español. El italiano. Sin verbo. Como hablando como el Tarzán. Solo con sustantivos. He not Polish. Otra vez. No tenemos verbo. He Italian. He not Polish. Y aquí el verbo, sí tenemos el verbo en el C, pero no corresponde al sujeto, porque el sujeto es un they, entonces el verbo es they are Italian. So la respuesta correcta es el B, porque el verbo corresponde al sujeto y también tiene el verbo. Number 10, what do you have breakfast? When do you have breakfast? Where breakfast you? Where breakfast you? Las letras, ¿qué pasó, Robert? ¿Son muy chiquitos o qué? Porque aquí en el tablet los ve bien. Más pequeños, son más pequeños, pero aquí los veo bien, entonces no sé por qué. Déjame ver si puedo. Let's try and zoom in a bit. But yeah, el problema ahora es que es muy... no, I've got in too far now, hold on. Aquí en el tablet los ve bien así, ¿ya puedes verlos?
Es problema de Roberto. Lo que pasa es que a veces yo estoy, hay diferentes calidades de video. Yo subo el video en definición alto, pero si el internet de ustedes es lento, YouTube se va a bajar la calidad y se va a bajar la calidad de 720 a definición alto a tal vez 48 o menos, que es como los televisores de los 80 y ya se ve todo borroso. Tienes que intentar en los settings del video. Eso aplica a todos los videos en YouTube. Hay un, ¿cómo se llama? Engranje, un guía ahí, lo ponen en settings y tienes que seleccionar HD o High Definition, alta definición. Aquí en el tablet veo bien, estoy revisándolo, tal vez por el internet. Y cuando pasa eso, se baja la calidad y se pone borroso los letras, especialmente si estás en un celular. So, number 10, what do you have breakfast? When do you have breakfast? Where breakfast you? And who's got the answer? What do you have breakfast? That is not the correct answer. Who's got the correct answer? Number 10. ¿Quién tiene la respuesta correcta? When do you have breakfast? Says Roberto. Very good, yeah. La respuesta correcta aquí es el B. When do you have breakfast? El A es incorrecto porque si preguntas eso, aquí tiene que poner la palabra for, la preposición for. What do you have for breakfast? Falta la preposición, entonces eso no es correcto. When do you have breakfast es cuando tienes el desayuno, tomas el desayuno. And where breakfast you es completamente mal porque en inglés breakfast, generalmente breakfast no es un verbo, es un sustantivo, entonces generalmente tenemos que decir when do you have breakfast. La verdad es que sí es posible usar breakfast como un verbo, pero no es muy común. Y aparte de eso, si fue pregunta con breakfast como verbo, falta todavía el verbo auxiliar here. Pero la pregunta normal es when do you have breakfast, or where do you have breakfast, or what do you have for breakfast. Number 11, where is the train station? What is train station? Where the train station is. And Rocky already says, where is the train station? Where is the train station? Where's the train station? Patricia, very good, because actually she put the contraction. I didn't use contractions in these questions, pero that's better because that's the way people speak. Where's the train station? Number 12. Number 12. Give me the book. The book me give. Give the book me. And the correct answer is give me the book. Give me the book. The book me give, no, give the book me sounds very strange. Aquí no tenemos sujeto, pues este es el imperativo. Es el imperativo, es como un orden. Give me the book, close the door, cierra la puerta, dame el libro. Es el imperativo, entonces no necesito sujeto. En esos casos es verbo. Aquí tenemos el objeto give me. The book es el objeto directo, perdón, el objeto indirecto y el objeto directo. The book me give, no, porque en inglés los objetos siempre van después del verbo. And give the book me, otra vez no, porque el verbo indirecto viene primero. Si quieres poner el verbo el objeto indirecto, después tienes que decir give the book to me y poner la preposición to aquí. Pero en este caso lo correcto es give me the book, give me the book. Ok, aquí tenemos practicando los negativos.
I drink coffee, but I don't like tea. Sorry, I like coffee, but I don't like tea. Me gusta el café, pero no me gusta el té. So, hacemos lo mismo aquí. I drink whiskey, but who's the first person to give me the correct answer? I drink whiskey. Debería tener un coma aquí. But who's going to give me the correct answer? Who's going to give me the correct answer? I drink whiskey, but I don't like rum. Okay, well, I was looking for the same verb, el mismo verbo. Buscaba el mismo verbo, Joaquín. Entonces, pero tiene más o menos correcto porque es negativo, entonces tenemos que poner, but I don't drink rum. He speaks Japanese, but he doesn't speak German. Very good, Roberto. But he doesn't. I'm going to put this on the next line. But he doesn't speak German. Good. They like pop, but yeah, Joaquín, you missed the verb. He does not German. No hay verbo principal ahí. No hay verbo principal. Tienes que decir, but he doesn't speak or does not speak. We're on number 3. They like pop, but they don't like rock. Who put that? Yeah, Raphael. Very good, Raphael. But they don't like rock. Number 4, she eats Chinese food, but very good, Joaquin. She eats Chinese food, but she eats Chinese food. But she doesn't. Roberto, no tiene verbo. Falta el verbo. I think I'm losing my voice, man. Estoy perdiendo. She eats Chinese food, but she doesn't eat. Yeah. You need the verb. She eats Chinese food, but she doesn't eat Vietnamese food. She eats Chinese food, but she doesn't eat Vietnamese food. You play drums, but you don't play. Very good, Roberto. Or now you have the verb, but you don't play guitar. So eso es el fin de los preguntas nivel A1, nivel principiante. So, ¿cuántos? No he tomado en cuenta cuántos. Creo que la mayoría, había algunos errores, falta de verbos, pero la mayoría de las personas en el chat tuvieron la mayoría de las preguntas correctos. Vamos a seguir entonces con las preguntas del nivel A2. Si tuviste más que, no sé cuántas páginas había en preguntas en total, tuve 5 aquí y más, ¿cuántos fueron aquí? 12, son 17. So, si tuviste más, para pasar ese nivel deberías tener de los 17 por lo menos 13 correcto.
Si tuviste 13 preguntas, los que están aquí en el chat unidos al canal y que los otros que están viendo que no están unidos al canal, si tienes más o tuviste más de 13 de los 17 preguntas correctos, más o menos pasas el nivel A1 que es principiante. Obviamente esta es solo una prueba de gramática. Para probar listening creo que tengo otro video en mi canal. Vamos a seguir con el nivel. Aquí tengo 12 preguntas, solo 12 preguntas del nivel A2, que es intermedio bajo. Los que no saben, tal vez debería explicar antes que seguimos esos niveles. Creo que he explicado antes, pero es un estándar, lo voy a buscar en español, marco, no sé cómo se llama, marco de referencia europea de los lenguajes. Este es el sistema de que estamos hablando, y aquí son los niveles, y aquí no voy a leer todo ahorita, pero aquí es una especificación muy comprensivo de qué una persona puede hacer en cada nivel. No es como aquí en México a veces dicen, ¿qué es tu nivel inglés? ¿Qué es tu nivel? Es 100% o 90%, 80%, no significa nada. Esta es una especificación muy comprensiva de... estoy leyendo el chat, por favor, esperar a que el profesor termine de explicar para contestar. Okay. Acabamos de hacer la 1, que se llama acceso, es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hacer las preguntas de nivel A2. Aquí es más comprensivo de hablar, de escribir. Si quieren visitar este sitio después, aquí está en Wikipedia en español. Ahorita vamos a hacer la 2. La persona, básicamente, el B es el usuario independiente. La persona que llega al B1 generalmente puede comunicar más o menos en inglés en la mayoría de las situaciones. La persona que llega al nivel B1 no puede hablar de temas complejos, va a batallar con temas completos. Para realmente dominar el inglés se necesita el C1. Y es una pregunta que no me gusta, pero muchas personas preguntan ¿cuánto tiempo me demora para cada de esos niveles? Y la verdad es que probablemente la persona normal necesita como 200 horas de estudios y práctica, o tal vez más, para terminar uno de esos niveles. No es lo que quieren escuchar. Quieren que digo, puedes aprender inglés mientras que duermes en 10 días, pero lamentablemente no es así. Como todo en este mundo, si quieres algo tienes que poner a fuerzas para aprenderlo, ¿no? Vamos a seguir entonces con las preguntas de A2. Vamos a hacer los más grandes. Creo que ese es mejor. So the first one then. Where did you have dinner last night? Where have you had dinner last night? And where do you have dinner last night? Who's got the correct answer? Who's got the correct answer? Where did you have dinner last night? Where did you have dinner last night, says Rocky, and that is the correct answer. This is a question in the simple past.
es in the simple past con el auxiliar did. Las preguntas en el simple past o pasado simple tienen que llevar el auxiliar did más el sujeto más el verbo en su forma base. No se cambia para la tercera persona. Es where did you, where did he, where did we have dinner last night. Ya sabemos que es en el pasado simple porque tiene last night. Y last night es ya terminado, es en el pasado. So where have you had dinner last night es en el presente perfecto. Es incorrecto porque no podemos usar el presente perfecto con last night porque el presente perfecto no se puede usar con tiempo que ya está terminado. And where do you have dinner last night? Otra vez está en el presente. Y last night no está en el presente. So, pregunta en el pasado, where did you have dinner last night? Number 2, I was born before 30 years. I was born 30 years ago. I was born the last 30 years. And Roberto says, I was born 30 years ago. Esa es la respuesta correcta. I was born 30 years ago. Ago es como así. Nací hace 30 años. Nací hace 30 años. And I was born, verbo be en el pasado. Do you mind if I open the window? Yes, that's fantastic. Don't be silly. No, not at all. ¿Cuál es la respuesta correcta? Do you mind if I open the window? Do you mind if I open the window? Como en español es como te molesta si abro la ventana o algo así. Do you mind if I open the window? Yes, that's fantastic. Don't be silly, or no, not at all. Yes, that's fantastic is not the correct answer. Yeah, la respuesta correcta es no, not at all. Porque cuando tú dices do you mind es como te molesta si abro la ventana. Y la respuesta es no, not at all, no para nada, no me molesta para nada. Entonces, aunque que dice no, la respuesta está en el afirmativo. I should stop smoking. I should to stop smoking. I must to stop smoking. Un tema que tratemos hace 2 clases, creo. Modals. Hace 3 clases y hace 2 clases, porque hicimos una pista general. Who's got the answer? Who's got the answer? I should stop smoking, says Roberto. Rocky says I must to stop smoking. Joaquin says I must to stop smoking. Patricia says I must to stop smoking. So we have 3 people with the wrong answer and 1 person with the correct answer. Que no es tan bueno porque ya hicimos este tema. Recuerden cuando tenéis cualquier modo, esos verbos auxiliar como el must, should, that's too big, let's make this smaller so I won't get it on there. I must go, it doesn't matter, no importa el sujeto, you should go, we might go. They may go. I could go. He can go. Todos esos must, should, might, may, could y can. Y hay otros otro que puedo pensar es they will go. No importa el sujeto. Es el mismo I, you, we, they, I. Es el mismo. Todos los verbos auxiliares están seguidos por el verbo en su forma base. Jamás lo vas a meter tú aquí. Eso es incorrecto. So that's why, por eso, la única respuesta
aquí es I should stop smoking, porque aquí tiene el to, que es incorrecto, y aquí tiene el to. So con eso, you mustn't to go, you don't have to go, you needn't to go if you don't want to. ¿Cuál es lo correcto? Yeah, Rocky says the problem is to. Sí, el problema is to. What about number 5? Number 5. 5C, you needn't to go. No, eso no es la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Who's got the answer? You don't have to go if you don't want to, says Rafael. That's es correcto. You don't have to go if you don't want to. Es un tema de que tratemos en así 3 clases o 2 clases. Recuerda que where's my, here, let's put this here, I can't put that there, let's put it here, let's move that out of the way. So aquí lo que tenemos que decir you don't have to go, que es el mismo como decimos it's not necessary for you to go, no es necesario que te vas. If we use needn't, tenemos que decir you needn't go. Sin el to. You don't have to go, you needn't go. Son sinónimos. Y la otra es you mustn't to go. Otra vez está mal porque, como comenté aquí, los modos están en negativo, mustn't, pero siempre jamás se puede poner aquí el to. So la otra debería decir you mustn't go. But eso tiene otro significado. You don't have to go no es necesario. You needn't go también es no necesario. Los primeros dos son sinónimos. But you mustn't go es que está prohibido que vas. So good. Let's continue with number 6. I really should to talk to her. I really need to talk to her. I really must to talk to her. Which is correct now? I really need to talk to her. I really need to talk to her. Yeah, eso es lo correcto, el B. Otra vez el A y el C son mal porque tienen modo should más el to. No se puede poner el to aquí. Y igual con el más, pero need no es un modo. Es un verbo normal. Necesita y está seguido por el infinitivo con to. Es como dice en español, necesito hablar, el to talk. To talk es el hablar. Así porque algunos verbos normales, cuando tienes dos verbos juntos como need y talk, el segundo en este caso es en el infinitivo con to. Pero con los modos, los verbos auxiliares, jamás se va a meter to aquí. Number 7. I'm going to take a long walk. Taking a long walk. I'm going a long walk. Which is the correct one here? I'm going to take a long walk, says Patricia. Roberto says I'm going to take a long walk. Joaquin says I'm going a long walk.
Rafael says, I'm going to take a long walk. And the correct answer is, I'm going to take a long walk. Este es como el anterior porque, este es con la estructura going to. I'm going to take a long walk, que es el sujeto, el verbo be, going to más el verbo en su forma base. Para planes en el futuro. Here es posible decir I'm going for a long walk, pero falta el for. En ese caso será, si yo digo I'm going for a long walk, en ese caso será en el presente continua para arreglos en el futuro. Pero aquí la única que es parecido a I'm going to take a long walk. Pero la única respuesta correcta de esos tres es I'm going to take a long walk. Number 8. Are you going party on Friday? Are you going partying on Friday? Are you going to the party on Friday? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? Are you going to the party on Friday? Sí, estoy observando eso y en realidad lo correcto es el C, como personas han dicho, pero supongo que el B también es posible. Aquí es un error de mi parte porque sinceramente hay dos respuestas. Lo que está mal es are you going party? No se puede decir eso. La primera, si yo digo are you going partying, también, tal vez no es tan común, pero sí podemos decir eso, porque estamos usando el partying como un sustantivo para la actividad de ir a parties, combinado con el presente continuo para arreglos en el futuro. Y en el C, que tal vez es lo más correcto, es are you going to the party? O sea, vas a la fiesta. El B es más como vas festejando, que es posible, pero lo mejor es are you going to the party? Vas a la fiesta. Number 9, I'm not working tomorrow, I'm not to working tomorrow, or I don't working tomorrow. And Roberto says, I'm not working tomorrow. Very good, that's the correct answer. Todos esos temas del futuro que tratemos así, 3 o 4 clases creo. Y hay otros videos en mi canal de esos temas. Aquí estamos usando el presente continuo para hablar del futuro. El B, I'm not to working tomorrow, es incorrecto porque tenía el to aquí. Y I don't working tomorrow es completamente incorrecto porque estamos usando el presente participio con el auxiliar don't y no se puede hacer eso. Lo correcto es I'm not working tomorrow, present continuous con el verbo be, negativo con not y con el verbo be y el ing. Number 10. Number 10. Did you rather go to a different movie? Would you rather go to a different movie? Would you didn't go to a different movie? Tal vez un tema que no hemos visto en ninguno de mis videos. No recuerdo que he tratado de este. Would you rather go to a different movie, says Patricia. Did you rather go to a different movie, says Roberto. So the Patricia, did you rather go to a different movie, says Joaquin. So we have 2 people with, and Rafael did, we have 3 people with a wrong answer, pero no creo que yo
No creo que he tratado este tema. La respuesta correcta es de Patricia. Would you rather go? Would you rather es como una expresión bien educado que es para como prefieres ir o otra película. Es would you rather, probablemente no se va a escuchar eso en el inglés americano y muy poco en el inglés británico. Es muy es bastante formal realmente. Would you rather es una expresión. Would you rather have tea or coffee? ¿Prefieres té o café? What would you rather do? Would you rather go to the movies or would you rather go to the beach? ¿Qué prefieres? Ese sentido en sentido formal. Number 11, it will be very hot this summer. It isn't willing very hot this summer. It is very hot this summer. Yeah, and Rafael has the correct answer. Maybe un poco fácil porque los otros dos son completamente mal. Futuro simple con el modal will seguido por el verbo be en su forma base como todos los modals. And number 12, it was been very nice this evening. It has been very nice this evening. It will be very nice this evening. Yeah, Rocky has the correct answer to number 11. What about number 12? It will be very nice this evening. Unfortunately, no. It has been very nice this evening, says Roberto, and that is the correct answer. Aquí tenemos que usar el presente perfecto, suponiendo que this evening ya no ha terminado. Es tiempo no terminado. This evening, esta noche. This evening, so. It has been very nice this evening. It was been, se puede decir it was very nice this evening, si this evening ya ha terminado, pero no podemos decir was been. Y it will be very nice this evening. Posible se puede decir it will be para futuro, si this evening es en el futuro, pero no se puede decir will be. Will is modal siempre seguido por el verbo en su forma base. Ok, bueno, tuve otras preguntas, pero creo que los voy a dejar a otra clase. Tuve preguntas de nivel intermedio porque ya tenemos casi 55 minutos, sino creo que esos videos pasan 1 hora. ¿Cuántos tuvieron correctos? ¿Cuántos tuvieron correctos de este nivel? Patricia, Joaquín, Rocky, Roberto. Patricia, tuve 9 correctos de este nivel. Bueno, ese es un bueno. Probablemente si tienes 9 correctos, más o menos pasas este nivel. 7 es un poco. Está bien, pero no tan bien porque solo hay 2 y te da como, no sé, 60%, menos que 60%. Entonces, probablemente, Joaquín, no necesitas estudiar más. Probablemente sí estás listo para estudiar este nivel, pero ya no has terminado este nivel, ¿no? Ya pasas el nivel A1 si tienes 7 correcto aquí, pero tienes que estudiar este nivel. What about the other? Who else? Patricia, 9, ya más o menos pasas este nivel. Recuerda que aquí solamente estamos diciendo, no, son preguntas de gramática. Tienes que probar tu listening también, que tal vez es más difícil. What about the other 2? Rocky, ¿cuántos? And Roberto, and Rafael.
juntos estuvieron correctos. Y los que no están unidos, bueno, si tienen más que 9 correctos, estás probablemente ya pasas este nivel con más que 9. Entre 7 y 9 o 6 y 9 probablemente ya este nivel es el nivel que deberías empezar estudiando, y menos que 5 o 6 realmente deberías regresar a hacer por lo menos algo del nivel A1. Rocky doesn't know how many got correct, y yo tampoco, pero viendo más o menos, I can't see now, pero probablemente fue como Joaquín, como 7. What about Rafael? How many did you? Well, Rafael, I don't know if Rafael todavía está aquí. Okay, no veo mensajes. Y Rafael, I not remember. Yeah, you should say I don't remember. I don't remember. I don't remember. Y los que no están unidos, bueno, ya te he dado una idea, pero como digo, tienen que, I don't know. Good. So, de la competencia, debería tener una competencia con preguntas en cada clase en vivo para uno que puede ganar, pero Rocky tiene ganar la inscripción a Inglés con Richard. Rocky tiene, Joaquín tiene, Patricia tiene, Rocky, Joaquín tiene, Patricia tiene, Roberto tiene. Entonces Rafael, bueno, te voy a arreglar porque eres el único que no tiene. Le voy a poner un mensaje en YouTube, en la sección de, hay no sé cómo se llama ese lugar, pero en YouTube hay una página de comunidad, creo que se llama, página de comunidad, y ahí se puede poner mensajes para todos o solo para los que están unidos al canal, que son los 5 o 6 personas aquí. Voy a poner un mensaje ahí, te pasas de ahí tu correo para mandarte el enlace. Eso es todo para ahora, porque llegamos a una hora. Muchas gracias por ver este video, todos que han visto. Muchas gracias a Patricia, Roque, Joaquín, Rafael y Roberto por unir a mi canal, y espero verte la próxima semana en otra clase en vivo. Goodbye.